Y cuando dice que Él es Jehová de los ejércitos, habla de cualquier tipo de masa, de cualquier tipo de individuo, de cualquier tipo de creación. Él es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Esta palabra, hermanos, fue dada a través del profeta Zacarías para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos conocimiento de cuántas veces la palabra de Dios llegó al pueblo de Israel, pero el pueblo no escuchó la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios habló y dio una instrucción y el pueblo no la ejecutó? Y encontramos, hermanos, en esta porción de la palabra parte de la personalidad de Dios. Dios, hermanos, siempre se ha mostrado a nosotros como un Dios amoroso, tierno, cuidadoso, atento. Pero hay una parte que no conocemos o quizás queremos no conocer. En estos versículos podemos ver a un Dios que está enojado, molesto y cansado del pecado. Es un Dios que tolera una y otra y otra y otra vez nuestra necedad. Pero su amor tan grande hacia nosotros lo ha llevado a tolerar y a soportar. Pero hemos ignorado que su paciencia tiene un límite y que si no hacemos caso a su llamado, en breve llegará su juicio sobre nosotros. Hermanos, hoy en día, la situación que estamos viviendo como ciudad, como nación, es muy, muy terrible. Y algunos de nosotros nos hemos puesto a pensar, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos a parar nosotros con toda esta situación? Y quizás, hermanos, hemos pensado que el gobierno pudiera hacer algo para detener la maldad. Quizás hemos pensado, hermanos, que pudiéramos actuar de cierta manera para que eso sea frenado. Pero hoy Dios va a hablar a nuestro corazón, haciéndonos ver dónde radica la fuente de todo este mal. Cuando fuimos niños pudimos experimentar el enojo de nuestros padres, las veces que hicimos lo incorrecto y que fuimos reprendidos, incluso corregidos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como hijos, ya sea por un padre o una madre, fuimos corregidos porque actuamos mal? Y quizás como niños no comprendíamos que Dios estaba usando a nuestros padres para enderezar nuestra senda, para enderezar nuestro camino. Algunos casos, hermanos, son muy tristes porque hay padres que cuando se llenan de ira azotan a sus hijos con violencia, usando la disciplina como un desahogo de su enojo y frustración. La disciplina es buena, pero muchas veces es usada para destruir. Y quizás aquí hayamos algunos hijos que pasamos por esta situación dolorosa, que la persona que debía de cuidarnos y de protegernos descargó su ira porque no supimos hacer las cosas bien. Cuando nosotros, hermanos, recibimos la disciplina por nuestros padres, tiene un propósito, tiene una razón. El propósito de la disciplina, hermanos, es que no volvamos a fallar. Cuando Dios dice en su palabra, corrige a tu hijo y te dará descanso, está hablando de que cuando nosotros vemos al niño tomar el camino equivocado, tenemos que corregir sin destruir. Corregir al hijo para que esa corrección le traiga a memoria un recordatorio de que eso no está bien y de que eso no conviene. Algunas personas temen tanto
tanto, hermanos, a la corrección de Dios, porque se olvidan que la corrección de Dios va envuelta de amor. Cuando Dios le dice, volveos a mí, dice, yo me volveré a ustedes. Dios nos está motivando a decir, vuélvete a mí, regresa a mí, porque yo quiero bendecirte, porque yo quiero estar contigo. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos temor de que las personas terrenales se enojen con nosotros, que somos capaces de aceptar hacer lo incorrecto, aunque eso le enoje a Dios. Cuando tenemos personas muy cercanas a las que les debemos favores, o las que son personas influyentes en nuestra vida, que nos piden hacer algo incorrecto, tenemos miedo a no hacerlo para no quedar mal con ellos, aunque quedemos mal con Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos quitamos, hermanos, esa vestidura de cristianos, de hijos de Dios, cuando estamos afuera? No nos da temor avergonzar el nombre de Dios, fallarle a Dios. Al contrario, preferimos quedar bien con las personas. Si la gente empieza a mencionar que somos cristianos, nos ponemos nerviosos, nos sudan las manos, escondemos la Biblia, nos avergonzamos de Dios por darle crédito a un ser humano mortal, a un ser humano con fallas, con defectos. Dios se molesta y se enoja porque le damos más lugar a lo terrenal y a las personas. Muchas personas expresan su temor cuando en su vida atraviesan por diferentes tribulaciones y dicen, escuche bien, el enemigo está enojado, me está atacando una y otra vez. Tengo miedo de que suceda algo trágico. Y entonces viven en pánico sintiendo que el enemigo está al acecho. Muchas personas creyentes tienen miedo a Satanás cuando vienen una y otra prueba y dicen, Satanás está enojado. ¿Qué va a pasar? Satanás está molesto. Quiero decirle, hermanos, que aunque el enemigo esté molesto, no puede tocar a los hijos de Dios, a menos de que Dios se lo permita. Satanás no puede dañar a los hijos de Dios, a menos de que Dios le dé permiso. Y cuando Dios lo permite, trae un propósito, trae una razón, porque Dios nos ama, hermanos, como nadie nos podría amar en esta tierra. Y quiero decirle algo, hermanos. Si el enemigo está enojado con nosotros, es porque estamos haciendo las cosas bien. Si Satanás está molesto, lleno de coraje, de furia, y quiere venir contra nosotros, es porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no se ha sabido de una persona que haga las cosas que agradan a Dios y que Dios le abandone en las manos del enemigo. Lo más terrible para un ser humano, principalmente para un hijo de Dios, es que Dios esté enojado con nosotros. Pero es por esto, hermanos, tenemos que entender que Dios no quiere que nos alejemos, porque alejarnos de Él, hermanos, traerá sus consecuencias. Alguna vez escuché una alabanza, quizás usted también la escuchó, donde el que canta va narrando la historia de la humanidad y dice, cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Y dice, hay niños abandonados, hay violencia en extremo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Y en este canto, el hombre le habla a Dios, ¿dónde está aquel Dios de Elías? ¿Dónde está aquel Dios que salvó a su pueblo de la esclavitud? ¿Dónde está Dios? Y en esa misma alabanza Dios contesta,
Dios sigue estando aquí. Y Él dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por servirme a mí? ¿Dónde está aquella santidad de José? ¿A dónde están aquellos 3 que prefirieron ser quemados antes de rendirse a un ídolo? Dios, hermanos, no se ha ido. Somos nosotros los que nos hemos alejado. Aleluya. Alguien dijo, esta es una frase común y corriente, pero tiene mucha razón. Alguien dijo, nunca te enojes con la cocinera de tu casa, porque tendrás que pasar hambre. Procura tenerla contenta y serás la persona más dichosa y satisfecha. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Tengamos contento a Dios para estar bien. Tengamos contento a Dios para tener paz. Tengamos contento a Dios para ser felices. Tengamos contento a Dios. Amén. Los seres humanos provocamos el enojo de Dios cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad. Yo quiero recordar una parábola que se encuentra en la palabra de Dios acerca de un hijo que se cansó de su papá. Un hijo que se cansó de las reglas de la casa. Un hijo que se cansó de hacer lo que un padre le decía que hacer y que no le permitía tener ciertas libertades. Dice la Biblia que este joven era el segundo hijo de su padre y que, cansado de que su papá le llamara la atención, un día le dijo, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Su padre le suplicó, le rogó, no te vayas. Hijo, tú no sabes enfrentar el mundo. Hijo, tú nunca has estado lejos de la casa. Nunca has estado lejos de mí. No te vayas. Y le rogaba, no te vayas. Y este hijo ignoraba el dolor de su padre. Ignoraba las palabras de su padre y le dijo, ahora sí, papá. Ahora sí me vas a extrañar. Y le cargaba más dolor al padre. Y le dice, me voy porque me tienes cansado. Me voy porque me tratas mal. Me voy porque me tienes muchas limitantes. Me voy. El padre le rogó que no se fuera porque el padre podía ver el futuro que le esperaba. El padre estaba viendo lo que iba a sufrir su hijo y el padre no quería que él pasara por el sufrimiento. Y dice la palabra de Dios que ese hijo le pidió su herencia y se fue. Y cuando él se fue, todo estaba bien, todo era felicidad. Se encontró tantos amigos que no conocía y lo tenían aquí porque era el que tenía más dinero de todos. Era el que les compraba, el que les daba. Lo apreciaban, pero no por lo que él era, sino por su dinero. Y dice la palabra de Dios que poco a poco se fue acabando el dinero. Y cuando se quedó sin nada, los amigos lo dejaron, lo abandonaron, se fueron. Y empezó a sufrir hambre. Dice que andaba en las calles, tuvo que vender los zapatos, tuvo que vender, hermanos, quizás lo mejor que traía puesto para comer un día. Pero se fue acabando todo. Y cuando se encontró sin nada, dice que empezó a buscar trabajo en esa aldea. Y alguien se compadeció de él y le dijo, tengo trabajo cuidando a los cerdos, dándoles de comer, lavándoles. Si lo quieres es tuyo. Sí, sí lo quiero. Hermanos, ese joven que había sido tratado con tanto amor por su padre, que en su casa tenía un lugar honorable, ese hijo que era tratado con respeto, ahora estaba cuidando cerdos. Ahora estaba pasando hambre, sufrimiento, dolor. Pero aún no se doblegaba. Aún seguía pensando que lo que hizo estuvo bien. El ser independiente estuvo bien. No debería de depender tanto de mi padre. Pero a medida que iban pasando los días, empezó a extrañar a su padre. Empezó a extrañar la casa de su padre.
empezó a extrañar las reglas de su padre y entonces volvió en sí. Y dice la palabra de Dios que cuando volvió en sí dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me des un lugar en tu casa como hijo, un lugar honorable y respetable. Tenme siquiera como uno de tus siervos. Ya no soy digno. Y dice que este hombre tomó la decisión de regresar a su padre. Y sabe una cosa, hermanos, cuando este joven caminaba por las calles de su ciudad, todo mundo lo reconocía. El hijo del dueño de la hacienda. Todo mundo lo respetaba. Traía las mejores ropas. Había estudiado en las mejores escuelas. Pero hoy venía derrotado. Hoy venía, hermanos, avergonzado. Las ropas que traían olían mal y estaban sucias. La gente lo veía y se burlaba. Y decían: mírenlo ahora. Pero no le importaba. No le importaba ser señalado por la gente, porque lo único que tenía en su mente: tengo que ir a ver a mi padre. Cuando él caminaba hacia la casa de su padre, aquí en el corazón le dolía haber dañado tanto a la persona que más le había amado. Estaba empezando a sentir el dolor de haber ofendido a su padre. Estaba atravesando ese camino en un arrepentimiento genuino y le decía dentro a su corazón: ¿por qué le fallaste? ¿Por qué lo menospreciaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué lo hiciste sufrir tanto si él tanto te ha amado? Iba caminando, y ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llegó a la entrada de la casa, ahí estaba su padre. Y dice la Biblia que su padre lo miró y derramó sus lágrimas y corrió hacia donde él estaba. Y hermanos, el padre que había sido lastimado por su hijo dejó atrás ese dolor, dejó atrás esa ofensa. Lo que le acercó a él era el amor de su hijo, le importaba más su hijo. Y dice la palabra de Dios que cuando se acercó a él lloró, porque su hijo, que pensó que había perdido, había regresado. Al igual, hermanos, que este joven, muchos de nosotros nos hemos apartado de las cosas de Dios. Y no solo me refiero a los que hemos dejado de estar en la casa de Dios. Algunos hemos estado aquí, pero estamos lejos, estamos apartados. Venir a la casa de Dios es parte de nuestra rutina. Venir a la iglesia es parte de nuestra costumbre, pero estamos lejos, estamos apartados. Vivimos una vida en desorden, vivimos una vida torcida y a veces creemos que estamos bien, pero la palabra no miente. Cuando vamos a la palabra nos señala nuestras fallas con mucho amor. La palabra nos dice: estás mal aquí. Honra a tu padre y a tu madre, y te pasas gritándole a tus padres: estás mal. Dice Dios en su palabra: los que tienen mucho, denle a los que no tienen. Y has cerrado tu mano y has cerrado tu corazón. Y el Espíritu Santo nos va señalando nuestras fallas. Y es cuando nosotros tomamos la decisión de ver el corazón dolido de Dios y volvernos a Él. Aleluya. Cuando nosotros nos vamos alejando de Dios, perdemos nuestra consagración a Dios. Perdemos nuestra exclusividad por Dios y perdemos nuestra pasión por Dios. ¿Sabe qué significa la palabra consagrado? Apartado para el uso exclusivo de Dios. Dios no comparte lo que es de Él. Lo que es de Él está reservado, consagrado para su servicio. Y quiero poner un ejemplo quizás muy terrenal. Las cosas que usted ve aquí, los instrumentos que ve aquí, todo el material que ve aquí,
ha sido consagrado para un destino, para un uso honorable que da honra a Dios. No se llevarían estos instrumentos a otro lugar donde no fuera para honrar a Dios, porque han sido diseñados y han sido apartados para Dios. Cuando nosotros, hermanos, perdemos nuestra exclusividad, nos compartimos con el mundo. Un pie tenemos afuera y un pie tenemos adentro. Entre semana soy medio cristiano. Entre semana digo malas palabras, no importa, ya me consagraré el día domingo en la iglesia. Me limpiaré mis labios alabando a Dios. Dios, hermanos, no comparte a sus hijos con nadie. Y Dios dice, o eres mío o no eres. Dios no dice, dame la mitad, dame la cuarta parte de tu vida, yo me conformo. Dios no se conforma. Y la palabra de Dios dice que amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dios se enoja, hermanos, cuando Él, habiéndolo dado todo, nosotros le damos lo que sobra. Dios se enoja. Y muchas veces nos ha tolerado y nos ha tenido paciencia. Pero la paciencia de Dios llega a un límite. Y necesitamos volvernos a Dios. Aleluya. Cuando dejamos de acercarnos a Dios y ya no hablamos con Él, ya no leemos su palabra, ya se nos hace cansado ir a su casa. Ay, es domingo que tengo que ir a la iglesia. Ay, yo tenía muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas pendientes, pero bueno, le voy a obsequiar a Dios unas horas. Le voy a regalar a Dios unas horas. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando empezamos a pensar así, el amor por Dios se ha enfriado. Hace mucho tiempo, cuando venimos a Cristo, estábamos tan fervientes. Queríamos estar todo el tiempo, queríamos buscar a Dios. La Biblia la devorábamos, leíamos mucho la palabra. Dejamos de hacer muchas cosas y dijimos, me volví a Cristo y todo esto ya no lo quiero, porque ahora viviré para Él. Pero a medida, hermanos, de que nos alejamos de Dios, empezamos a disfrutar ahora nuevamente el mundo y a despreciar a Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? El enemigo nos comienza a engañar, porque viene el Espíritu Santo y nos dice, estás alejándote de Dios. Estás permitiendo cosas que habías dicho que ibas a dejar. Y Satanás viene y dice, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Todos lo hacen. ¿No has sabido del hermano fulano, de la hermana sutana? Y mira, están en la iglesia, sirven a Dios, pero también tienen su porción de pecado. Y Satanás viene y hace que veamos el pecado como algo ligero, como algo que no nos va a dañar. Pero hoy, hermanos, hoy Dios nos dice que estamos en riesgo, que estamos en peligro, que en cualquier momento Dios va a llamar a nuestra puerta y nos va a decir, es tiempo de que vengas a mi presencia. Escuché una ilustración que decía que muchas veces en alguna empresa las personas que manejan el dinero hacen cosas turbias y en sus computadoras tienen cosas turbias. Dice, ¿qué pasaría que el dueño de esa empresa dijera, se van todos de vacaciones y nos vemos aquí dentro de un mes? ¿Qué pasaría con toda esa información turbia que está en esa computadora? Seríamos, hermanos, descubiertos de que estábamos haciendo las cosas mal. Cuando fallamos, hermanos, lo hacemos por abajo para que no se dé cuenta nadie. Pero Dios, hermanos, descubre el pecado porque Él quiere que nos volvamos a Él. Aleluya. Amén. Algunos somos engañados de tal manera que no nos damos cuenta que estamos en un peligro.
Y creemos que porque asistimos a la iglesia o servimos a Dios, ya estamos del otro lado. Hermanos, dice la palabra de Dios que estemos atentos porque posiblemente estemos viendo al caído y estamos a pocos centímetros de resbalar y de caer. El que crea, dice la palabra de Dios, el que se crea estar firme, mire que no caiga. El que se crea estar firme, estése atento de sus pasos, de sus palabras, de sus acciones, para no caer. Fíjense que cuando nosotros estamos observando a alguien que se alejó de Dios, es bien fácil juzgarle y criticarle. Es bien fácil señalarle y decirle, por eso le va como le va, por eso está así, por su pecado. Pero sabe, hermano, siempre que vea el pecado de alguien más allá, mire el pecado que hay dentro de usted. Obsérvese usted. Mire todas las cosas que usted está haciendo mal, porque al único, hermanos, de la única persona que nos van a pedir cuentas es de nosotros mismos. Aleluya. Una pregunta, ¿habrá personas que siguen siendo esclavas del pecado en la iglesia? ¿Habrá personas que nos congregamos, que servimos, que seguimos siendo esclavos del pecado? Sí. Sí podemos ser esas personas esclavas todavía. Y algo que Dios nos hace entender en esta hora, no te confíes, no te confíes. No porque vamos a la iglesia, no porque servimos, quiere decir que estamos haciendo lo correcto. La palabra de Dios es muy clara y dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos. Y cuando esa persona expresa eso es porque sí pasó. Sí oraron por los enfermos y sanaron. Sí reprendieron demonios. Y dice la palabra de Dios que dice, y yo les diré, no te conozco, hacedor de maldad. Y quiero acentuar algo, hermanos. ¿Por qué en nuestra mente puede haber una confusión? Entonces, ¿por qué si oró por el enfermo, sanó y estaba mal en su corazón, en su vida? ¿Cómo fue que sucedió? Los dones que Dios da vienen por el Espíritu Santo, pero son de Él. Si hay una sanidad, la hace Él. Si hay una liberación, la hace Él. Se vale para usar a las personas, pero no es porque la persona lo propicie. Lo único, hermanos, lo único que sí es nuestro son los frutos. Lo único que Dios toma en cuenta son nuestros frutos. Dice su palabra que por los frutos seremos conocidos. Yo puedo traer una Biblia día y noche aquí bajo mi brazo, pero la gente me conoce, la gente sabe cómo hablo, cómo actúo. La gente me conoce, de nada me sirve esa Biblia bajo el brazo si mis acciones no demuestran que Cristo está en mi vida. Y hoy Dios nos dice, no te confíes, no te confíes. Cuando una persona se aleja de Dios, se acerca a la destrucción, se acerca al sufrimiento y se acerca el hambre y la soledad. Y yo le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Y si usted lo puede tener en su Biblia, Jeremías 15, en su versículo 5 y su versículo 6. Jeremías 15, 5 y 6. Escuche lo que dice Dios. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Estas palabras son duras, son fuertes. Dice Dios, ¿te cansas de mí? ¿Te alejas? Pero ¿quién va a ver por ti? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a sacar del pozo de la desesperación?
¿Quién va a sanar tus heridas? Dice Dios, te alejaste y te olvidaste, te volviste atrás. Y entonces al final dice, estoy cansado de arrepentirme. ¿Sabe qué quiere decir eso? De todas las veces que Dios ha querido enviar un juicio a nosotros y se detiene. Hermanos, muchos de los que estamos aquí, la mano de Dios se ha extendido para corregirnos, pero se ha detenido por amor. Pero Dios dice, estoy cansado de arrepentirme, de no darte la corrección que mereces. Estoy cansado. Y hermanos, los que tenemos hijos y que nos ha tocado pasar una situación con nuestros hijos así, de que le hablas al hijo, le vuelves a hablar y el hijo no entiende. Llega un momento en que el corazón se cansa y decimos, Señor, está en tus manos, ya no sé qué hacer, estoy cansado de esa batalla. Hoy, hermanos, Dios nos dice, te conviene volverte a mí, porque yo sí voy a estar contigo hasta la muerte y aún más allá de la muerte. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, cuando nos va mal, cuando estamos desesperados de que tocamos una puerta, nos va mal, tocamos otra puerta, nos va mal. Cuando estamos cansados, buscamos a nuestro alrededor a quién culpar. Y algunas personas van contra Dios y dicen, por tu culpa, Dios, porque no hiciste cuando yo te pedí, porque no actuaste, me abandonaste, mira cómo estoy. O volvemos a nuestra mirada alrededor y decimos, por la culpa de mi mamá, por la culpa de mi mamá me va mal en el matrimonio, porque ella me trató mal a mí y ahora yo tengo esa amargura y yo soy grosera con mi esposo. Por ella. Y hermanos, andamos buscando al culpable de nuestros propios errores. Y el único culpable, hermanos, somos nosotros. De nuestras fallas tenemos que hacernos responsables de lo que hicimos. Recuerdo alguna vez que una joven iba en la preparatoria y resultó que estaba embarazada. Y cuando su mamá la empezó a regañar, que se enteró, ella culpó a su mamá. Le dijo, porque tú no me ayudaste y no me enseñaste a cuidarme. Y mira, estaba culpando a su mamá de sus fallas cuando ella se había metido en ese problema. Nosotros, hermanos, estamos viviendo el resultado de nuestras acciones. Y si estamos cansados y hemos batallado y no encontramos, hermanos, lo que anhelamos y lo que esperamos, es porque estamos buscando fuera de Dios, lejos de Dios. Y lejos de Dios, lo único que va a traer es dolor. Dios nos dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Estas son las palabras de un padre amoroso que anhela estar con sus hijos. Hermanos, si fuésemos robots, Dios pondría un chip para que nunca nos fuéramos de Él. Él con un control nos tendría todos aquí obedientes, sumisos, rectos. Pero Él nos dio el libre albedrío y Él nos deja a nosotros decidir lo que queremos hacer. Porque nadie que ha sido casado le gustaría tener una esposa que le diga que lo ama por obligación o a la fuerza. Cuando nosotros fuimos casados o estamos casados, queremos que nos ame esa persona realmente, que quiera esa persona amarnos, que no se sienta forzado, forzada por amarnos. Y asimismo Dios, Él no quiere que lo amemos forzados, ni tampoco quiere que lo amemos por miedo. Él quiere que lo amemos porque Él nos ama a nosotros y se ha entregado por amor a nosotros. Y sabe una cosa, hermanos, quienes hemos amado a Dios y hemos experimentado su amor, no queremos dejarlo, no queremos, porque en esta tierra no existe una persona que nos pueda amar con ese amor perfecto
como Él nos ha amado. Aleluya. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Jeremías 2. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Amén. Jeremías 2, versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Dice Dios, dos cosas hizo mi pueblo: se alejaron de mí. Y cuando dice se alejaron de mí, es que lo hicieron voluntariamente. Cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de Dios, no es porque Satanás nos obligue. No es porque la gente nos saque de las cosas de Dios. Es porque nosotros voluntariamente lo decidimos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que todos tenemos un corazón que necesita ser llenado. Cuando nacemos, se nos puso un vacío para llenar. Un hueco en el corazón. Un vacío. Una necesidad que tiene que ser satisfecha. Desde que nacimos. Y a medida que vamos creciendo, buscamos la manera de ir llenando ese vacío. Y muchas veces ese vacío lo llenamos, pero no quedamos satisfechos. El pueblo de Israel tenía sed, pero rechazaron la fuente de agua viva que Dios les ofrecía. Decidieron beber aguas estancadas que no les quitaran la sed. ¿Cuáles son aquellas cisternas rotas en las que hemos preferido y que hemos tomado en lugar de tomar el agua viva? Las cisternas rotas son aquellos lugares donde buscamos seguridad y protección. Es cuando ponemos nuestra confianza en el trabajo, en el dinero, en los contactos de influencia, en nuestra casa, en nuestro auto. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro corazón ahí, nos estamos tomando esa agua contaminada que no nos va a dejar satisfechos. Y alguna vez escuché que decían, cuando una persona muere, jamás va a decir a su familia, les encargo los autos, les encargo las propiedades, les encargo el dinero. Ellos les dicen, busca a Dios, acércate a Dios, no te olvides de Dios. Cuando una persona se va a ir de esta tierra, la recomendación que deja es, busca a Dios, busca llenarte de esa agua viva, porque aunque estés en el suelo con una tristeza, con un problema, esa fuente de agua viva te va a levantar. Esa mano poderosa de Dios te va a rescatar. Aunque estés en el peor de los peligros, Él va a pelear por ti y te va a sacar sin ningún peligro, sin ningún daño. Cuando una persona, hermanos, sabiamente vivió en esta tierra, cuando se va a tener que retirar, deja este legado a los suyos. Busquen a Dios. Aleluya. Quiero terminar con esto, hermanos. El ser humano ha sacado a Dios de las escuelas, del gobierno, de sus hogares y de sus vidas. Ya no se ora para encomendarse a Dios. Ya no se lee la palabra para tomar decisiones correctas. Alguna vez se hizo una entrevista cuando ocurrió el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Se hizo una entrevista a una mujer cristiana y la reportera le decía a esta mujer cristiana, ¿por qué si Dios es tan bueno permite tanta violencia y tanto dolor en este país? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes que dicen que Dios es bueno? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Y esta mujer se detuvo antes de hablar y dijo lo siguiente: nosotros creemos que Dios está profundamente triste también por lo que sucedió. Los hijos de Dios creemos que a Dios
no le ha alegrado lo que pasó. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de las escuelas, que salga del gobierno, que salga de los hogares. Y Él, como es un caballero, se ha retirado tranquilamente. Estaba yo viendo un video acerca de la mujer que provocó que en los Estados Unidos se sacara la oración de las escuelas y la lectura de la palabra. Y se dice que esta mujer fue hasta los tribunales porque a su hijo no le gustaba que en la escuela lo pusieran a orar. Tampoco le gustaba leer la palabra. Y todo el tiempo que pasaba el niño estaba con una mala cara y tenía regaños de sus maestros. Y este hijo le dijo a su mamá: mamá, ya no soporto esta situación. Y esta mujer, que se decía llamar atea, esta mujer fue hasta las últimas consecuencias y logró que en Estados Unidos se quitara la oración y la lectura de la palabra. Dijeron que la religión no era parte de la educación y estaba fuera. Y hermanos, se dice que esta mujer, se escribió incluso un libro sobre la vida de esta mujer y decían que era la mujer más odiada de los Estados Unidos. Pero ¿sabe qué pasó con los años? Se cuenta el testimonio de que ese hijo que provocó que su madre hiciera todo este revuelo para sacar a Dios de las escuelas, ese hijo se convirtió a Cristo y rindió su vida a Dios. Y dijo: quiero confesarles la terrible persona que era mi madre. Y sacó a la luz toda la vida de su mamá. Esta mujer murió en un atentado. Una de las personas que trabajaba con ella la mató a ella, mató a su hijo y mató a su nieta. Y así murió esta mujer. Todos aquellos, hermanos, que sacamos a Dios de nuestras vidas, estamos en riesgo, estamos en peligro, porque estamos fuera de la protección de Dios. Estamos fuera. A Dios lo tenemos que tener cerca de nosotros todo el tiempo, de día, de noche, de tarde, de mañana. Todo lo que pasamos y todo lo que vivimos tenemos que conectarlo con Dios. Cuando nos pase algo, una situación difícil, tenemos que decir: Dios lo está permitiendo porque algo me está enseñando. Cuando estemos pasando una prueba, tenemos que saber que Dios no se ha ido. Dios está ahí sosteniéndonos. No tenemos que sacar a Dios, porque en el momento que sacamos a Dios, hermanos, todo se derrumba. Escuché el testimonio de una mujer cristiana, se casó con un joven que no era cristiano, y dice la historia que su testimonio de ella era tan hermoso que este hombre quiso entregar su vida a Dios. Y este hombre empezó a ir a la iglesia, recibió a Dios en su vida y empezó a caminar bien. Y dice que servían a Dios en la iglesia y estaban muy animados. Pero de repente vino un enfriamiento a su vida. De repente empezaron a decir: ¿para qué tanto la iglesia? ¿Para qué tanto la Biblia? Eso es religión. ¿Para qué tanto guardarnos, consagrarnos? ¿Para qué tanto? Y empezaron a permitir que las cosas del pasado volvieran a su vida. Y dice esta historia que llegaron a un momento de dificultad, que se separaron. Y cada uno por su camino empezó a hacer cada vez más cosas malas, más. Al grado que esta mujer, que un día fue cristiana, estaba consultando, hermanos, a los brujos para que les dijeran su futuro. Hasta ese grado había llegado su enfriamiento espiritual. Y dice que un día se dijo que en esa nación iba a haber una gran cruzada evangelística. Dice que sin ellos saberlo, cada uno por su lado llegó a ese lugar. Y ahí se volvieron a Dios y le dijeron: perdónanos, nunca debimos alejarnos de ti, nunca. Pero te pedimos que no nos vuelvas a soltar. Y dice que cuando ellos doblaron sus rodillas, el Espíritu Santo de Dios obró en sus vidas y empezó a limpiar todo eso sucio que habían traído de afuera. Y que cuando eso sucedió,
Dice que después de unos días se pudieron ver, se pidieron perdón y se reconciliaron nuevamente. Y dice este hombre, qué terrible vivimos cuando nos apartamos de Dios. Qué triste. Es un desgaste. Muchas veces, hermanos, no necesitamos irnos de la iglesia para alejarnos de Dios. Tenemos una doble vida, la vida cristiana y la vida de afuera. Pero sabe, eso es muy desgastante. Es muy desgastante querer fingir. Es muy desgastante porque muchas veces vamos a querer hacer lo que está aquí, pero estamos frente a hermanos de la iglesia. Estamos con un compromiso en la iglesia y entonces estamos en dos lugares y es desgastante porque no quedas bien en un lado ni en otro. Y hoy Dios nos dice, decídete. ¿A quién vas a seguir? Hoy Dios nos dice, decídete. Y hoy nos da la oportunidad de volvernos a Él definitivamente. Jeremías 29, 12 y 13, hermanos, dice de la siguiente manera. Amén. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para volvernos a Dios? Número 1, confesar nuestro pecado. Decirle a Dios, yo fallé. Yo decidí alejarme de ti. Yo decidí hacer esto. Yo lo decidí. Y después, hermanos, suplicarle que nos perdone. Perdóname. Tú siempre has sido bueno. Dice una parte en la Biblia, ¿qué hice mal yo para que ustedes se alejaran de mí? ¿En qué momento yo les fallé? Dice Dios. Y hermanos, la segunda cosa es, necesitamos pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho mal. Número 3, tenemos que mantenernos cerca de su presencia y de su palabra. Y le voy a decir algo importante, hermanos. Nuestra naturaleza, esta carne, quiere hacer lo malo. Esto quiere hacer lo malo. Si no hay una mano fuerte que nos detenga, que es la mano del Espíritu Santo, nos iremos de inmediato y caeremos en el lodo más vil, más sucio. Ahí estaremos, hermanos, porque esta naturaleza, eso es lo que quiere. Pero si queremos agradar a Dios, lo necesitamos a Él. Y eso se obtiene estando cerca de Él, cerca de su palabra. Muchas personas dicen, ¿para qué tanto vas a la iglesia? ¿Ya te volviste un santo? No. Yo voy porque yo tengo una necesidad de Dios. Yo lo necesito a Él para caminar en rectitud. Yo lo necesito a Él para ser un buen esposo, una buena esposa. Perdón, yo necesito a Dios. Usted tiene que decir, yo necesito a Dios. Sabe que allá afuera la violencia va en aumento, pero los hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar asegurados. Y no es, hermanos, que digamos, si estoy allá afuera y estoy en Dios, no me va a pasar nada. Porque dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos tocara morir allá afuera, hermanos, estaremos asegurando nuestro futuro en el reino de los cielos. Porque estamos conscientes de que es Cristo el que nos salva y que es a través de Él que llegaremos a su presencia. Aleluya. Y por último, hermanos, ¿qué debo hacer para volverme a Dios? Tengo que meter a Dios en mi agenda todos los días. Tengo que hacerlo parte de mi casa. Tengo que hacerlo parte de mi trabajo. Tengo que hacerlo parte de mi negocio. Tengo que hacerlo parte de todo lo que yo haga. Dios debe estar en primer lugar. Tenemos que volvernos a Dios antes de hacer cualquier cosa. Vamos a encomendarnos a Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Antes de tomar una decisión, vamos a pedir consejo, si es lo que conviene, si es lo que agrada a Dios. Antes, hermanos, de abrir nuestros labios,
y querer, hermanos, decir palabras que no convienen, vamos a adorar el nombre de Dios, vamos a alabar a Dios. Quiero decirle algo importante, hermanos. No sabemos qué viene mañana. No sabemos si Dios nos llame a cuentas pronto. Pero hoy nos está dando otra oportunidad.